En este bloque, Rubia, nos vamos a meter, sí, vamos a largar rápido ese informe que armamos, porque creo que está representando lo que pasó en estos últimos 3 días, en esa disputa de poder que hay dentro del oficialismo, donde eh, por lo menos mostramos a priori digamos, como un eje que venía vertebrando la política nacional desde el kirchnerismo, que se quebró, porque digamos, pasó algo que no venía pasando, que era algo que quería meter con calzador el espacio que responde, sobre todo el núcleo duro de Cristina, que no lo pudieron La hacer. cámpora. Sí, la cámpora digamos, y la mesa chica de Cristina, que tenía una jugada para hacer, y en este caso se forzó y se quebró ese monopolio que había digamos, y en un terreno donde ellos siempre fueron absolutamente fuertes, que todavía no está del todo definido, ¿no? Si se quebró y si lo pueden seguir manipulando, pero es en las reglas del juego, que con la lapicera siempre complican cualquier tipo digamos, de desarrollo de una, una alternativa, una discusión, y poner en juego eso en una elección, ¿no? Vamos, no sé si lo tenemos, Martín, vamos al informe y después lo peleamos como hacemos siempre. Bueno, ¿los quieren cagar a ustedes? Yo espero que no. Lo importante de esto es que en situaciones normales, en países normales, con partidos normales, esto se hubiera resuelto diciendo, che, nos encontramos en el bar de la esquina, pedí un café con leche con media luna y vamos ordenando la idea entre nosotros y salimos de la mejor manera que podemos para hacer las cosas bien, porque en todo caso la competencia tiene que hacerse las cosas bien. Nosotros no estábamos de acuerdo con un planteo de un piso muy alto, 40%, la Carta Orgánica del Peronismo habla del 25% para tener derecho a la minoría. Nosotros no estamos pensándose en nosotros porque estamos convencidos que ganamos la elección, pero si hablamos desde la democratización del partido, hay que tener que garantía que esos temas están resueltos. Acaba de emitir el Partido Justicialista de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, este comunicado. Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires cumplimos en informar a militantes, afiliados, afiliadas, simpatizantes y adherentes, y a las y los bonaerenses en general, los pisos electorales para la distribución de la representación legislativa nacional, provincial y municipal. Y dice, la propuesta realizada por el presidente del PJ, Máximo Kirchner, y las personas autorizadas para constituir el Frente Electoral Unión por la Patria, junto a representantes de otros partidos políticos que integran el espacio electoral, fue rechazada por el sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. No estoy de acuerdo con sus métodos. No me gusta como te llevan a patadas en el culo para tomar decisiones. Bueno, entonces si no estoy de acuerdo, que enojarse. No, hay que simplemente decir las cosas como son y competir. Concretamente, ¿quién es el que lleva ese estilo que vos definís como mala leche? Todos. ¿Sí? Todos. La cúpula tiene una forma de actuar a ver, entre los compañeros, sí, pero tienen unanimidad de criterio en esto que te estoy diciendo. Tómense un trabajito. No, yo te pregunto a vos, ¿cómo lo ves? Todo el mundo piensa eso, por eso me hago cargo. Te puedo leer otra parte que es muy fuerte, dice, ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas en la administración de las reservas del Banco Central de la República Argentina o en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que quedó muy lejos de las bondades que el presidente anunciara una mañana en enero del 22. Ni extorsión, ni discusión, ni vanidad, ni toda la sarta de cosas que dice ese comunicado. Después, en el comunicado, nosotros somos culpables de todo. Dice en algún momento, porque no nos ocupamos del ingreso, del poder adquisitivo. Perdón, uno de los que se rumorea, porque todavía seguimos sin saber quién va a competir con Scioli, es Sergio Massa, y es el ministro de Economía. ¿De qué estás hablando? Tía, toma la pastilla. ¿De qué estamos hablando? Está escrito con bronca porque nosotros sostuvimos lo que hay que hacer. Los del carguito, que pareciera que es absolutamente peyorativo, no tiene criterio, porque estamos discutiendo de diputadas nacionales. Y un diputado nacional le cambia la historia a las políticas públicas de un país. Miren, yo quiero ser clara, es que cuando uno escucha que por ahí
desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. Y la verdad que cuando, toda esta discusión de que si hay paso, que candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea. Y lo que uno hace, porque no anda con el cuchillo abajo el poncho, es decir, yo no es que quiero acordarlo con ustedes, me parece una locura que tengamos que salir de otra manera, pero si ustedes no le hacen oídos sordos a una discusión de esta característica, lo siento, pero voy a recurrir a la justicia electoral para que sea la que me diga que tengo razón, porque sé que tengo razón. Sí tenemos una diferenciación en la toma de decisiones entre el peronismo y la cámpora. Tenemos mucha diferencia. Nosotros no vemos de la misma manera el movimiento obrero organizado, no comprendemos de la misma manera determinadas acciones como echar al presidente del partido en la provincia para que Máximo pueda ser presidente. No estamos de acuerdo que le saquen a cada uno de los intendentes un concejal y nada menos que el primero, como para que sea el que reemplace eventualmente al intendente si no está. Tenemos un montón de diferencias que tienen que saldarse. ¿Y cómo se saldan? Con el voto del afiliado. No hay que tenerle miedo a eso. ¿Quiénes son tus antagonistas en esta discusión? La cámpora. Vamos a competir contra la cámpora. Pero, a ver, vamos a empezar a analizar. Quiero pimponearlo con ustedes, si no arranco. Yo de uno simplemente marcarlo. Acá hay una clara disputa, ¿no? Entre dos espacios. O sea, hay un motivo por el cual, primero hay un motivo, ¿no? Por el cual se disputa. Después hay argumentos, ¿no? O argumentos o instrumentos donde se juega esa disputa. Y después vamos a ver si podemos sacar una conclusión de eso. Nico, lo vamos a hablar un poquito a Nico. Hay una disputa. ¿Cuál es la disputa? Bueno, la disputa está claramente en quiénes van a ser los candidatos, cómo se van a armar las listas, por qué van a ir a pelear, si realmente van a buscar todo o pretenden refugiarse en ciertos cargos, en ciertos lugares del Estado. El problema es, viste que dicen que era lo que hablábamos el otro día de la lista de unidad, porque si no, en la imagen después de las PASO vamos a aparecer terceros, vamos a aparecer desgastados, la interna nos va a desgastar, tenemos que buscar un candidato de unidad, un solo candidato, pero ni siquiera se quieren sentar en la mesa para discutir ese consenso. No, son los candidatos que digo yo, son los míos, es este y el resto arréglense. Nosotros venimos diciendo que estamos ante una oportunidad histórica de dar una discusión adentro del peronismo, como no hay hace años, porque en el 2015 no se dejó y después le soltaron la mano al propio candidato a presidente. En el 2017 cuando iba a haber una discusión porque éramos oposición, no, se rompió y armamos un partido por afuera. En el 2019 también con la lapicera, con los reglamentos electorales, eligieron un candidato a dedo, sabiendo lo que era ese candidato y sabiendo que no tenía las capacidades para ser presidente, y ahora no se quieren hacer cargo de eso. Entonces, siempre están tratando de no dar una discusión, de no dar lo que necesita el peronismo. Lo que necesita el peronismo es eso. Hoy estamos ante una oportunidad histórica y sin embargo vuelven con la misma, vuelven con la lapicera, con el reglamento electoral, y es lo que yo quiero, y el resto después vemos, sin presentar ningún proyecto, sin presentar ninguna propuesta, porque dicen, no, acá lo que importa es el plan económico, cómo vamos a salir de esto, no importa la discusión interna, el candidato es este. Bueno, ¿y cuál es el proyecto? El candidato es este. Sí, que no está todavía. No. ¿Quién es el candidato? No. Pero ahora Scioli solo, en esa disputa del oficialismo, Scioli solo es el que dice yo quiero ser. Yo quiero. ¿No? Pero después, del otro lado, todavía
faltaría la definición de Cristina. Yo vuelo mucho miedo porque si le gana la interna, esto, viste, la juventud esta de la cámpora, que ya no es tan joven. Convengamos que es verdad. Nico hizo un descargo más que o sea, sí, ¿no? La indignación. No, es que si pierden una interna, pierden un rol protagónico que tienen hacia el interior del peronismo muy importante. Y mantener el poder. Sí, van a tener que ver cómo usar un currículum. Rubia. Claro, ese es el tema, no saben cómo armarse un currículum. Estaba escuchando, sí, a ver, en algo coincido. Si pierden la interna, pierde el poder. Es evidente que Cristina no está marcando el candidato para la presidencial y tiene justamente miedo de que ella necesita una lista única de consenso, porque sabe que en unas PASO tiene grandes, si presenta un candidato como Guado de Pedro, por ejemplo, que es un 4 de copa políticamente, más allá que tengo ministerio políticamente para ocupar un rol presidencial y manejar toda la nación, es un 4 de copas, lo mismo que me presentara yo. Tiene un poquito más, pero es lo mismo, o sea, no cambia demasiado porque no es un candidato conocido. Entonces, compite en unas PASO al lado de Daniel Scioli, tiene grandes posibilidades de ganar la interna de Daniel Scioli. Entonces, yo creo que pasa el miedo por ahí, por eso ya necesita una lista única de consenso para poner ese candidato 4 de copa, ¿sí?, y seguir manteniendo el poder. Y obviamente, vos fíjate que Aníbal Fernández ahí estaba hablando de las negociaciones, de la negociación de diputados, de la negociación de esto. Bueno, es que es claro lo que, o sea, el video yo creo que es más que claro, ¿sí? Cristina no se quiere sentar a dialogar con el peronismo, como se hizo toda la vida, o sea, quiere tomar decisiones en soledad, como hizo en el 2019 con Alberto Fernández, siendo que esa decisión en soledad hizo un gobierno totalmente fracasado. Y obviamente acá la gente vota, la gente ya no quiere a la cámpora, ¿sí? No la quiere a Cristina, no la quiere a la cámpora. Entonces, ese creo que es el miedo básico de Cristina Fernández de Kirchner, de el odio que tienen y de que esos votos del peronismo que puede llegar a captar la reta, ¿me entendés?, vuelvan a un Scioli, por ejemplo. Bueno, ahí hay lo que están, yo creo también eso de que el tema de la interna, de que si realmente se pone en competencia, hay un, por eso la evitaron siempre, ¿no? Hay una gran chance de que se lleven una sorpresa los que piensan que está absolutamente consolidado y lo quieren meter con calzador, que son la opción mayoritaria, porque por algo no la ponen en juego. Ahora, esta es la que tiro yo. Cuando se pone en discusión, en realidad ya arranca mal ahí, cuando alguien le discute qué cosa. Una jugada que ya se venía cerrada desde el Patria, que era una negociación entre Cristina, Massa y andás a ver quién más, de que el candidato iba a ser único y de que se iba a cerrar dentro de un círculo, como decía Nico, pero era la jugada que había definido quién, Cristina, y que en base a qué, apoyándose en qué, decía que era legítimo y absolutamente incuestionable. ¿Por qué? Porque yo soy el 25% de los votos y acá en una elección de tercio lo importante es el piso, y el piso son mis 25% y todo lo demás cierren el tuje, porque no tienen incidencia acá, porque lo importante es esto que estoy diciendo, y también ir en contra de eso es cuestionar mi conducción, mi lugar, mi armado que responde a que lo está haciendo la conducción, ¿no? Entonces cuestionar esa jugada empieza también a hacer ruido ahí. Y empieza a hacer ruido donde había algo que ya estaba negociado, o sea que tenés que empezar a ver cómo acomodar de vuelta las piezas si te empieza a hacer un ruido. Esa disputa de poder la está generando, que lo marcan en Alberto, Aníbal Fernández, Scioli, Tolosa Paz, digamos, es la otra parte del oficialismo que para mí, después lo vamos a hablar un poquito más profundo, pero erróneamente se llama albertismo, porque albertismo nunca hubo y creo que ahora menos, ¿no? Alberto no existe, el albertismo está nunca a 3 meses de dejar de existir.
Pero bueno, y sí, o sea, no es que la gente va a hacer crisis y... ¿entendés? Sí, el albertismo, no. Alberto sí está lechoso y sí juega, porque es el presidente todavía, y sí juega y está jugando a favor de Scioli, es claro eso. Ahora, Scioli quiere ser presidente hace un montón. De hecho, lo apoyaron antes. Lo que no quieren es que le cuestionen, porque ponen en cuestionamiento, primero, lo que tiene negociado, segundo, su liderazgo, y tercero, si cuestionan y abren una interna, que si la abren a uno, pueden abrirle a todo lo que pongan avales arriba de la mesa, que te puede llegar a aparecer Mansur, te pueden llegar a aparecer más. Sí, sí. Es lo que ustedes estaban marcando, que es, si hay una opción que en esta disputa que mostramos en el informe se empieza a dar entre el kirchnerismo duro con la cámpora como su máxima expresión y un peronismo o una opción del peronismo no cámpora, en ese enfrentamiento empieza a haber una salida, una vía de escape para todo aquel que no quiere seguir fumándose esa forma de hacer política y que ya estaba disperso, muchos que ya se habían ido, ¿no? Ese voto que, como ustedes decían, que lo dijo, si dijiste vos, Nico, vos, Rubia, pero ese voto que ya se había perdido porque en estas últimas elecciones del 2021, millones de votos menos, millones. Totalmente. Y de muchos que habitualmente votan al peronismo que ni siquiera fueron a votar. Entonces, que no fueron a votar porque no se sentían representados. Entonces, si a eso le das una opción dentro de este enfrentamiento, bueno, guarda, porque los que no fueron a votar pueden ir a votar acá. Y los que se habían ido para el voto contra Cristina, contra la cámpora o el kirchnerismo, como le quieras llamar, obviamente le sumaría al peronismo por afuera, ya sea un peronismo más duro o un peronismo más suave. Sí, pero Scioli, por más que pongas un dispenser de agua hoy, ¿me entendés? Scioli es un tipo, digamos, con exgobernador, ex vicepresidente, alguien que ya hizo campaña presidente, digamos, un tipo... Sí, alguien conocido a nivel internacional pero también. Y también tiene otro tipo de gestión. Pero que sí, pero que tampoco es, ¿me entendés? No es Perón tampoco, claro. No, o sea, no es algo... Perón lo ponía a manejar el Ministerio de Deporte, o sea, y no salía de ahí. A ver, no es una cuestión de lo que representa Scioli por Scioli mismo. El lado de Guado de Pedro es un montón, chicos. Por eso no es lo que representa Scioli por Scioli mismo, es lo que representa una vía de escape y una opción en contra de. Entonces, los que muchos se fueron a votar en contra de y se sintieron que digamos que para votar en contra tenía una vía de escape en una reta o hoy en un Milei también. Ahora van a encontrar la forma de poder votar, digamos, porque están en desacuerdo, en contra de la cámpora, de Cristina, de Máximo, adentro. Entonces, eso empieza a generar por un lado, ese cagazo que decían ustedes de la pongo en juego y capaz que se me vienen todo para acá simplemente para romperme a mí, ¿me entendés? Hasta algunos que después van a votar al PRO en la general, para joder a Cristina, vienen y votan acá. Y entonces Scioli, al otro día de que se oficializa la interna, empieza a medir 10 puntos más, después 15 puntos más, y después si se calla la boca y no hace nada, sigue subiendo. ¿Me entendés? Y del otro lado, empiezan a poder tener quilombo. Y por otro lado, eso le desarticula un montón de cosas que ya venía teniendo, pareciera ser cerrada desde el Patria, con Massa, Cristina. ¿Y cómo sostiene todos los arreglos? ¿Cómo sostiene todos los arreglos, todo lo que promete, claro, lo que viene prometiendo? Aparte que también, como dice la Rubia, Guado de Pedro es un candidato que no es un candidato fuerte, ¿entendés? No. Sobre todo para la sociedad, porque decir, hay unos quilombos de la ¿me entendés? El país está para atrás. Los quilombos son muy grosos y hay que resolverlo y hay que resolverlo con autoridad, hay que resolverlo realmente con valentía y con experiencia para saber resolver quilombos. Es más, yo creo que si vos haces una encuesta y preguntás de qué ministerio es Guado de Pedro, te puedo asegurar que el 90% no sabe. Por eso, es un candidato débil, que si está solo, tiene un potencial de poder crecer a la opción de junto por el cambio. Pero si está Scioli al lado y hay mucho del 30% histórico del peronismo, puede seguir a Cristina si va Cristina como candidata. Ahora, si en vez de estar Cristina está
Massa, Guado de Pedro, que no saben cómo escribirlo. Máximo. Bueno, empiezan a tener un lío bárbaro porque es una lista poco atractiva para cualquier peronista y el otro ya fue candidato, ya está instalado y encima, ¿me entendés? Está representando, como dijo Aníbal Fernández, el anticamporismo. Entonces, claro, es peronismo. La interna, según Aníbal Fernández, sería el peronismo contra la cámpora. Contra la cámpora. Eso es lo que está vendiendo, digamos, el oficialismo que está queriendo enfrentar al otro oficialismo, ¿no? Porque son dos oficialismos. Y ninguno se hace cargo del gobierno, ¿no? Porque pareciera ser que nadie se hace cargo del gobierno. Pero, ¿cómo lo enmarca Aníbal Fernández? Por eso lo pusimos, porque diciendo, nosotros somos el peronismo y ellos son la cámpora. El enfrentamiento es contra la cámpora. Ya la cámpora la saca del peronismo, cuando dice el peronismo y la cámpora. Entonces, la van a enmarcar por ese lado para traccionar, por un lado, el voto peronista, para querer traccionar, y el voto antikirchnerista. Con eso lo consiguen. Y por el otro lado, Cristina, ¿dónde se enmarca en esa disputa? En el relato. ¿Ellos quiénes son? El albertismo, que para mí no existe, y son, ¿me entendés? Están jugando a favor de el establishment y están jugando a favor de, ¿me entendés?, para debilitar digamos, la revolución de progresismo. O sea, están del otro lado, son los malos, ¿me entendés? Sí. El malo es Alberto, Aníbal Fernández y todos estos hacen lo que dice Alberto. Que para mí Alberto, hace algo, Alberto, dice algo, el Alberto. Chabón que limpia la casa rosada hace lo que dice Alberto, pero bueno. Ni el perro le da bola, ni Dylan le da bola al perro. Te dije que no caes ahí. Oye, me sacaste de la boca la frase, ni Dylan le da bola, pero bueno, tal cual. Digamos, el malo es el albertismo que quiere destruir a Cristina, y de ahí viene el relato, y el otro dice el enfrentamiento es contra la cámpora. Es como que se empieza a dibujar, ¿viste? Como pasó cuando ellos se impusieron dentro del gobierno y pasó en los municipios, que de repente tenías peronistas de años que se estaban instalados hacía más de 20 años, Tacé, no sé, un montón de intendentes, a transformarse en intendentes de la cámpora. Sí, ahora es como que la torta se le está dando vuelta. Justo Merlo no, porque Menéndez pero sí. Se les empezó a dar vuelta. Pero decís, Otacé lo cambiaron por uno que estaba con ella en la cámpora, no sé si fue también en José Cepaz, Moreno, sin ir más lejos. Moreno fue en Tobita. Ahora, sí. Pero te estoy hablando cuando ellos asumieron que empezaron a cambiar todo. Y se les está dando vuelta la torta. Ahora yo creo que el armado de Scioli puede llegar a pasar eso, que se le dé vuelta la torta y que cambien todo, que lo desdibujen otra vez y pierdan el poder y no puedan seguir. Es que están en disputa, le ponen en disputa eso, le ponen en disputa el liderazgo. Sí, olvídate. Y pareciera ser que se filtró eso que empieza a posibilitar ponérselo en disputa. No es que se lo ganaron, ponérselo en disputa. ¿Qué es que cuando se filtró? Cuando no pudieron hacer otra cosa que aceptar la PASO en la provincia de Buenos Aires. Y eso que la aceptaron viene en el segundo plano de lo que decía. ¿Dónde se está jugando hoy? ¿Dónde se juega esa disputa en cuanto a te freno la posibilidad o no te la puedo frenar y pasa? En lo legal, en los reglamentos, en las reglas del juego, ¿me entendés? Sí, ¿qué es lo que pasa? A ver, te lo llevo para que se entienda. Es 11 contra 11 enero para jugar un partido y que gane el mejor. No. Yo tengo la regla, yo juego con 11 y 3 arqueros y vos tenés que jugar con 5. Con 5 y los 5 no pueden tener las 3 piernas, dos piernas. Tiene una pierna afuera, tiene que tener una pierna o le tiene que faltar un brazo. No, eso no. ¿No viste que sí le dijo eso? Sí, voy con dos brazos. O que le pidan los brazos, ¿qué es lo que está diciendo? Sí. Si vos cuando podés poner la regla del juego, ¿por qué la puede poner la regla del juego en la provincia de Buenos Aires, en este caso la cámpora? Porque Máximo Kirchner es el presidente del Partido Justicialista, y si vos en el reglamento electoral, digamos, el reglamento, digamos, de la regla de juego para la PASO, la pones tan inaccesible o tan empantanada la cosa para que se dificulte mucho poder presentar una lista, y bueno, me estás dejando afuera con el reglamento electoral. Ahí está la disputa. En el 2019, ¿no? También para que no haya interna. Claro, pero ahí no se quejaron, salvo Moreno, después no se quejó nadie. Ahora, en este caso sí se le están quejando, ¿me entendés? Se le están plantando y se la torcieron en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál era en lo legal, en la regla del juego? El piso. Para que se entienda un poco por qué le hicieron eso, por qué jugaban en el piso.
cuando dicen que el peronismo históricamente tenía un piso del 25%, es en una interna de ponerle de dos rubia, hay uno que gana siempre y otro que pierde. Y otro que pierde. Pero el que pierde representa, porque si lo votó gente del espacio, decir, che, obviamente tiene una representación política también, por supuesto. Claro, entonces, y como después tenían que ir y puede negociar obviamente algún cargo político, depende lo que pueda negociar, ¿no? Sí, pero negociar el cargo es otra cosa. Digamos, lo que proponen en una lista son representantes, en este caso, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Todavía los cargos vienen después de que vos ganás el Poder Ejecutivo. Pero en este momento, como digamos, históricamente es, bueno, el que ganó va a la cabeza y el que pierde tiene que acompañar. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Ahora, para que sea representativo de los que perdieron también, las listas se cruzan. Se cruzan. Se cruzan y van juntas. Y ese cruce hace que de 10 representantes que tienen posibilidad de entrar, 3 correspondan al que perdió y 7 correspondan, más la cabeza, al que ganó. Entonces están todos representados. Para poder cruzarse, para que sea representativo el que perdió, tiene que sacar más de 25% en la interna. Si te ganaban 90-10, flaco, no te representa a nadie. Ahora, si vos sacabas 30 y el otro sacaba 70, bueno, ese 30% tiene que estar porque lo necesitamos para ir todos juntos. ¿Qué decía Máximo? ¿Qué es lo que se quejaba? Que tenía un 40%. Claro, te subía la bala hasta el 40%, tenías que más o menos estar mano a mano, ¿me entendés? Sí. ¿Para qué? Para poder cruzarse, cosa que vos decís, y entonces, ¿y eso por qué? Y anda a convencer a alguien que te acompañe, ¿me entendés? Y en un armado que se pone en disputa por primera vez después de un montón de tiempo, y no le podés garantizar a nadie que entra, porque tenés que sacar más del 40% en una interna, que es la primera vez que se pone en juego. Lo que le estaban haciendo es la vida imposible con ese 40% para poder cerrar a alguien serio que se la juegue en los territorios, claro. Armar todos los distritos. Bueno, esa se la bajan a 30. Entonces, cuando se la bajan a 30, se la bajan, según lo que dice Cristina y lo que dice el comunicado que sacó Máximo, porque le torcen el brazo ¿dónde? Se lo tuerce a Aníbal Fernández, que debe ser jodido negociar con Aníbal Fernández, porque es jodido, chicos. Ya cuando lo ve, es uno de... es muy hábil, pero... ¿Dónde pegan el grito? Diciendo, me tuercen el brazo y lo tengo que justificar también para todos los que están conmigo, diciendo, che, mirá que me avanzaron, pero claro, diciendo que va no a la justicia. A la justicia electoral. Al partido judicial. Claro, al partido judicial. El partido judicial que, digamos, está en contra del movimiento popular, es el que frenó la elección digamos, en Tucumán y en San Juan, es el partido judicial que hace la rufla para perseguir a digamos, al sindicalismo, con toda la inteligencia esa que hizo con el digamos, es el que no investigó la causa de Cristina, legal, es el partido, electoralmente es legal. Es el partido judicial que persigue a Cristina judicialmente, es el partido judicial que no investiga, no va a fondo con los que la quisieron matar. Y entonces deslegitima qué cosa. Lo que Aníbal Fernández después decía, en el mismo informe, que decía, mirá, che, yo no quiero llegar a esto, pero vos me querés cagar. Y si vos me querés cagar, yo voy a ir ¿a dónde? A la justicia electoral. No dijo que iba a ir al juez de la Corte Suprema. Por eso te digo, a la justicia electoral. A la justicia electoral, porque esto que estás haciendo de acomodar la regla del juego para dejarme afuera, es decir, no está bien y me van a dar la razón a mí. Entonces, en el relato de por qué perdimos porque ellos nos amenazaron con ir a los que son enemigos nuestros, de Cristina y al Partido Judicial, y el Partido Judicial le iba a dar la razón. Entonces, para que no pase eso, preferimos aceptarlo, ¿no? Qué quilombo. Exacto. Pero ese fue el comunicado. Qué quilombo, sí. Bueno, obviamente es a ver, esto es una construcción de poder. Bueno, pero fíjate cómo... Si nadie va a dejar que le toque el culo. Pero parece ni de un lado ni del otro. Pero parece hasta chiquilín ese comunicado que sacan, que es, digamos, vos lo decís, no podés sacar un comunicado así. Estaba haciendo pucherito. Pero agarra esta piña afuera. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? El nene, el hijo. Pero escuchame. El hijo del hijo. Y encima se tuvo que comer... El hijo del hijo, sí. Para poder decirle mami. Pero está bien. Digamos, yo trato de llevarla a esto. Mirá, Máximo, la explicación que da es, nos apretaron y nos extorsionaron con el partido judicial, entonces cedimos, y
se hubiesen preocupado así, con esta vehemencia que están peleando la paz, o se hubiesen preocupado por el poder adquisitivo de la gente, y se hubiesen preocupado por no cerrar la negociación del fondo como la cerraron, se hubiesen preocupado por la inflación. Pero y ellos no están en el gobierno. Bueno, pero es la postura que tiene, nosotros no somos gobierno cuando prácticamente Aníbal Fernández, Alberto, Cristina, son todos gobiernos. Bueno, no importa, pero parece que no son oficialismo. Pero además, la respuesta de Alberto fue genial, porque le dijo, nene, tu candidato es el ministro de Economía. Claro, oye, ¿qué tal? Tía, tomate una pastilla. Tomate una pastilla. Es ridículo. El económico del país explotado y claro, y es tu candidato. Y es ridículo todo. Entonces, digamos, todo parece muy berreta. Falta real en el medio. Porque son todos oficialismos. Son todos oficialismos. Sí, la verdad que es muy berreta. No nos falta real en el esto, medio. La verdad que a mí me genera indignación porque es todo tan berreta que nosotros... como pueblo, como militante, con todo lo que hizo el peronismo históricamente, no nos merecemos esto. Y el país necesita otra cosa, otra discusión. Exacto. Y esto tiene que, digamos, nosotros que conocemos, porque somos militantes, sabemos lo que es la lapicera, ¿me entendés? Cuando te quieren dejar afuera electoralmente y te la quieren complicar. Y siempre se manifestaron así, y ahora parece ser que, por más que quisieron, patalearon y todo, le quebraron el brazo en la provincia de Buenos Aires, y probablemente ahora el quilombo que tiene Cristina es cómo hace para desarticularlo nacionalmente. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, pero esto que decía vos, Nico y Rubia, porque son las 9:10, vamos a terminar, porque siempre hacemos una reflexión final de esto, pero esta semana en este tema la reflexión la va a hacer Sergio Berni, porque creo que no hay una sola palabra que le falte o que le sobre y que nosotros la podemos decir mejor que él. Si lo tenemos... ¿Y con eso te parece que nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda después de eso nos vamos a la tanda. Ponelo porque Berni le habla a todo el peronismo y le dice... Pero se van a presentar las reglas para la presentación de los candidatos. Fundamentalmente tiene que ver con el piso, el porcentaje de piso para la representación de la minoría. ¿El teniente coronel Berni tiene alguna idea al respecto? Sí, no solamente una idea, yo tengo una posición tomada. ¿Cuál? Algunos están pensando en 40 puntos, teniente coronel. Sí, bueno, por eso le digo, yo no estoy de acuerdo con eso, en absoluto, por el contrario, yo creo que el piso hay que bajarlo por debajo del 25% y incentivar a todos los compañeros a que ingresen a una paz. Entonces me parece que alguna vez hay que sacarse ese antifaz de la hipocresía. Si queremos volver a las bases, queremos volver a nuestra doctrina. ¿Cómo está el coronel hoy, Y queremos volver a hacer un espacio creíble, competitivo, doctrinario y que aporte con su historia a las soluciones de la patria. Bueno, tenemos que volver al peronismo de verdad, no a toda esta locura que está sucediendo, que lo único que hace es no solamente alejarnos de la doctrina, sino fundamentalmente alejarnos de la gente y en vez de ser una solución, ser un problema. Pero ¿sabe qué pasa, teniente? Usted está acostumbrado que la política entrevista a todos aquellos que dicen, estas son mis convicciones, si no le gusta tengo otras. Es algo Groucho Marx. Y usted está hablando con una persona que toda su vida mantuvo sus convicciones. Entonces, como usted me dice peyorativamente o graciosamente, teniente coronel, sí, soy un soldado de la patria. Yo no soy la generación... No lo digo ni graciosamente ni peyorativamente. ¿Sabe qué, teniente? Yo no soy la generación diezmada, yo soy la generación de Malvinas, ¿sí? De chicos que fueron a defender los intereses de la patria con su vida. No, en una trinchera no estaban con una calculadora a ver si se pasaban con los ingleses, si se pasaban con los gurkas. Estaban en una trinchera dispuestos a dejar su vida en defensa de la soberanía nacional, cosa que hoy a la política le falta, ¿sí? Esas son las verdaderas cosas que tenemos que discutir de la política. Dígame quién está dispuesto a entregar su vida en representación o en defensa de los intereses de la patria. Todos andan con la calculadora de la mano, haciendo cuenta cuál es su destino y cuál es la mejor manera de acomodarse. ¿Sabes qué? Los soldados tenemos valores a los cuales nunca renunciamos, entre ellos la lealtad. ¿Lealtad a Cristina o lealtad a Kicillof? Mi lealtad con un proyecto nacional.